Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Hebreos, el libro de cosas mejores. Hoy estamos en el capítulo 3 y se titula el estudio Una relación mejor. Voy a leer unos versículos en capítulo 3 de Hebreos. Dice versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Está mencionando este pasaje dos hombres muy importantes, Jesús y Moisés. Pero dice que Jesús lleva más honor que Moisés. Veremos por qué. Dice versículo 5, como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. En versículo 6 dice, Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Entonces, de nuevo menciona estos dos hombres, Moisés y Jesús, pero se describe a Moisés como siervo, mientras que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el apóstol, el mensajero de la salvación. La palabra apóstol significa uno que es enviado con un mensaje. Jesucristo fue enviado desde el cielo con el mensaje de la salvación por medio de la fe en Él mismo, porque Él murió por nuestros pecados y fue resucitado el tercer día. Es el apóstol, el enviado, el mensajero de nuestra salvación. Pero también dice que Jesucristo es el sumo sacerdote nuestro. Él nos representa delante de Dios el Padre. Él está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Cuando el diablo viene y nos acusa, el Señor Jesucristo nos defiende delante de Dios. Él es nuestro abogado y nuestro defensor. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio y derramaba la sangre de un cordero en el día de la expiación, un día especial una vez al año. Luego llevaba la sangre de este animal detrás de la cortina en el lugar santísimo del tabernáculo, donde Dios moraba, donde moraba la presencia de Dios sobre el arca. El sumo sacerdote entraba allí una vez al año para hacer expiación del pecado del pueblo de Israel. Él rociaba la sangre de aquel animal sacrificado sobre el altar. Lo rociaba con los puntos de sus dedos. Pero cada año él tenía que repetir este rito en el día de la expiación. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, él, como nuestro sumo sacerdote, se hizo sacrificio en la cruz del Calvario y pagó por los pecados del mundo una vez por todas. No hay necesidad de otro sacrificio. No tiene que repetirlo cada año, porque con una vez Él pagó por nuestros pecados. Dice Hebreos 7:26, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, como bajo la ley de Moisés, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús no es como aquellos sumos sacerdotes. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, o sea, cuando murió en la cruz de Calvario. En versículo 3 de Hebreos 3, Dios ha concedido más honor a Jesucristo que a Moisés. Ahora, entendamos esto. Moisés era el siervo de Dios, el libertador de Israel. Dios lo llamó y le dio su gran poder.
Moisés hizo muchas plagas sobre Egipto y luego sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Esto significa que Él es Dios mismo. Porque en Juan 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, Jesús tiene más honor que Moisés. En versículos 5 y 6 dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. O sea, guiando al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero también dice que Jesús es fiel como hijo. Algo más que siervo. Jesús es fiel como hijo sobre la casa de Dios, que es la iglesia, nosotros, los creyentes de hoy día, que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. No hay otro igual a Él. Por eso, la relación de Jesús con Dios es mayor y mejor que la relación de Moisés con Dios. Moisés era siervo de Dios, Jesús es hijo de Dios. Moisés era un hombre falible y pecador. Él reconoció su pecado y puso su fe en Dios. Jesús, por otro lado, es el perfecto Hijo de Dios que siempre obedecía la voluntad de su Padre. Ahora en versículo 3 de Hebreos 3 dice el Espíritu Santo a los hombres, no endurezcan sus corazones, crean en el Hijo de Dios, recíbanlo por fe. No sean como aquellos que fueron incrédulos y no escucharon ni obedecieron la voz de Dios. Él está refiriendo otra vez a Israel. Después de salir de Egipto, ellos hicieron la trayectoria hasta la frontera con la tierra prometida. Y enviaron 2 espías para reconocer la tierra. Al final de 40 días, volvieron al campamento de Israel para decir que sí, es una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy fértil, muy rica, pero hay gigantes, hay ciudades fortificadas. Y 10 de los espías dieron mal reporte. No podemos ir y conquistar la tierra prometida. Solo habían 2 espías, Josué y Caleb, que dieron buen reporte. Que sí, con la fe en Dios podemos avanzar y podemos conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios nos ha prometido. Bueno, por los próximos 40 años, como Israel aceptó más el reporte de los malos espías en vez de escuchar la voz de Josué y Caleb, por los próximos 40 años, Israel anduvo en el desierto hasta que muriera toda esa generación, vagando de campamento a campamento. Estuvieron en un campamento por un tiempo, luego levantaron sus tiendas y pasaron a otro lado, y luego a otro lado, por 40 años, porque no creyeron a Dios y rehusaron entrar en la tierra prometida. Entonces Dios los juzgó y murieron todos, menos Josué y Caleb. Son los únicos 2 sobrevivientes de esa generación. Porque estos 2 hombres sí creyeron a Dios y la promesa que Dios les daría la tierra prometida. Entonces en el versículo 12 de Hebreos 3, el escritor de Hebreos dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. En otras palabras, no sean como aquellos del Antiguo Testamento, aquellos israelitas que no creyeron a Dios. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Es el pecado que nos endurece, que nos hace dudar a Dios, que nos lleva a la incredulidad. Debemos de resistir el pecado y animarnos uno al otro en la fe en Jesucristo. Esta es la aplicación para nosotros de hoy día. No permita que haya incredulidad en su corazón. No dude la promesa de Dios. Tenga fe en Jesucristo y en el poder de su palabra.
y hable palabras de ánimo uno al otro para alentar y confortar uno al otro. Jesucristo viene otra vez y sus promesas se cumplirán. Ahora mismo Jesús está en el cielo preparándonos un hogar celestial. Cuando Él regresa en el rapto, Él llevará a la iglesia a su presencia. Toda persona que ha recibido a Jesús por fe en su vida como su Salvador, será llevada esa persona, todas esas personas creyentes serán llevadas a la presencia del Señor. Él nos llevará al cielo. Luego este mundo va a pasar por un tiempo de 7 años que nosotros llamamos la tribulación. Al concluir ese tiempo de pestilencia y juicio de Dios, Jesús volverá del cielo con nosotros para derrocar al anticristo, echarlo al lago de fuego y luego establecer su propio reino de 1000 años en la tierra. Todas aquellas promesas del Antiguo Testamento que hablaban del reino de paz y justicia serán cumplidas. Los animales serán pacíficos y no matarán uno al otro y no atacarán a los hombres. Las naciones no armarán la guerra entre sí, porque todo el mundo conocerá el Señor y Él reinará sobre todos. Habrá paz en este mundo. Ahora, el diablo es un gran mentiroso. Él no quiere que usted crea la palabra de Dios. El diablo quiere condenar su alma en el infierno. Por eso dice el versículo 15, aquí en Hebreos capítulo 3, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron, volviendo a mencionar a aquellos allá en el Antiguo Testamento. No endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que me provocaron? Aún después de haberlo oído, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado? Hablando de Dios, Dios estuvo disgustado durante 40 años. ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Ellos dudaron a Dios y fueron muertos en el desierto. Todos menos Josué y Caleb. De nuevo le digo, la palabra de Dios se cumplirá. No sea incrédulo. Crea la palabra de Dios. Asegúrese que haya puesto su fe en Jesucristo para perdón de pecados y salvación eterna. Tenemos una relación mejor con Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. No seamos incrédulos, seamos creyentes. Padre Celestial, gracias por esta relación mejor que tenemos contigo por medio de la fe en Jesucristo. Pido, Señor, que cada persona que oye este mensaje pueda poner su fe en Jesús, en su palabra, recibir la salvación si todavía no lo haya hecho, y que pueda vivir su vida en dedicación y obediencia a Dios hasta que Cristo regrese para llevarnos a su presencia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros. Y continuaremos estudiando el libro de cosas mejores, el libro de Hebreos.